Saludos hermanos, es un privilegio para mí poder estudiar la palabra de Dios con ustedes nuevamente. En esta ocasión me gustaría contestar las preguntas que me han hecho en estos días sobre el conflicto de Israel con Irán, contra Irán y lo que estamos mirando en las noticias hoy en día, que es algo muy preocupante, ¿verdad? Para todos nosotros, obviamente para las naciones también, cuando estamos mirando este conflicto. Y la pregunta que me han hecho muchos hermanos es si esta es la guerra que está profetizada en la Biblia, si esta es la guerra que el mensaje nos ha enseñado. Entonces quiero tomar tiempo para explicar algunas cosas, leer algunas referencias que nos van a enseñar, nos van a indicar si verdaderamente este conflicto que está pasando entre Israel e Irán, si esa es la guerra que está profetizada en la palabra de Dios. Y con la ayuda de Dios, ¿verdad? Vamos a entrar en este tema. Espero que el Señor nos pueda ayudar a entender y que podamos prepararnos, hermanos, para lo que está por venir, porque este conflicto que está pasando ahorita simplemente son señales de que el tiempo se está terminando y que muy pronto, ¿verdad?, la iglesia va a ser purificada. Entonces, con la ayuda de Dios vamos a entrar en este tema y espero que el Señor nos pueda ayudar y que podamos entender bien este tema. Muy bien, hermanos. Entonces, nuestro tema básicamente tiene que ver con lo que está pasando hoy en día entre Israel e Irán, los ataques que se han hecho por parte de Israel contra Irán y pues también lo que hemos visto a mirar a Irán que también está respondiendo con ataques, ¿verdad? Con misiles que ya han llegado a Israel y vemos en las noticias que este conflicto está creciendo y está causando mucha angustia, ¿verdad? Entre las naciones, especialmente aquí en este país de Estados Unidos. Y obviamente, ¿verdad? Muchos piensan que Estados Unidos no está involucrado, pero en realidad sí está involucrado en este conflicto y en realidad está ayudando a Israel a llevar esta campaña de atacar contra Irán. Básicamente quieren destruir a ese país, temen o las razones que están usando es de que no quieren que Irán tenga armas nucleares y entonces le quieren negar esa oportunidad que este país tenga esas armas nucleares y por lo tanto Israel ha atacado a Irán porque lo considera un enemigo y lo considera un país que puede atacarlos o puede destruir ese país y por lo tanto son las cosas que estamos mirando en las noticias. Y la pregunta es, ¿será esta la guerra de Zacarías 14, versículo 2? ¿Será esta la guerra que está profetizada en el libro de Zacarías? Pues vamos a contestar esa pregunta, hermanos. Queremos ver las referencias que el mensaje nos enseña acerca de este conflicto. Y vamos a ver que este conflicto en realidad no es la guerra de Zacarías 14:2. Sin embargo, puede ser el principio o puede preparar el terreno para esa guerra que está profetizada en Zacarías 14:2. Y eso es lo que vamos a explicar y les voy a explicar eso y les voy a compartir algunas referencias para que podamos entender el contexto de este conflicto y las cosas que tienen que suceder para que entonces nosotros podamos decir, esta es el conflicto o esta es la guerra que está profetizada en Zacarías 14:2. Entonces debemos de entender algunas cosas, algunos elementos y cosas que tienen que suceder para que entonces podamos concluir y decir, esta es la guerra que está profetizada en Zacarías y en otras partes de la Biblia. Y ese va a ser el tema de hoy, hermanos. Quiero contestar esa pregunta y les quiero compartir algunas referencias que nos van a ayudar a entender un poco más de este conflicto. Pero verdaderamente estamos viviendo en un tiempo muy solemne, un tiempo muy difícil, un tiempo en que las cosas se pueden complicar
y podemos llegar a este mundo puede estar entonces involucrado en una guerra mundial, que el mensaje nos enseña va a ser la preparación o el preparativo para el establecimiento del reino de Dios. Entonces, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Vamos a estudiar este tema. Pero antes de entrar en el tema, les voy a leer esta referencia y entonces vamos a orar y entonces vamos a entrar en el tema en sí. Esta referencia se encuentra en Primera de Crónicas 12:32 y dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Una referencia muy interesante. Siempre me ha gustado compartir esta referencia con los hermanos porque nos dice que de los hijos de Isaacar habían 200 principales, 200 hijos de la tribu de Isaacar que tenían una cualidad muy buena, y es la cualidad que tenían es que ellos, dice la Biblia, eran entendidos en los tiempos, entendían los tiempos en el cual Israel estaba viviendo y sabían lo que Israel debía hacer. Y obviamente dice cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Estos hombres tenían este privilegio de poder entender los tiempos, de poder saber qué era el rumbo que Israel debería de tomar. Nosotros como creyentes de este mensaje también, en cierta manera, tenemos ese privilegio como estos 200 hijos de Isaacar, en el sentido de que sabemos y entendemos los tiempos en que estamos viviendo, y la razón es porque hemos sido bendecidos con este mensaje. Y es a través de este mensaje que nosotros podemos entender los tiempos en que estamos viviendo. Y podemos saber los planes que Dios tiene para su pueblo. Y entonces es un privilegio que nosotros también, como estos hijos de Isaacar, disfrutamos. Y a la vez, ¿verdad? Pues obviamente viene la responsabilidad también de compartir este mensaje, de compartir la verdad de lo que muy pronto va a suceder, para que así nosotros y también la iglesia se pueda preparar y podamos confrontar, ¿verdad?, la crisis o la situación o las profecías como se van a estar llevando, se van a cumplir, especialmente el evento que es muy importante para nosotros, que viene siendo la purificación de la iglesia. Entonces, con esto en mente, hermanos, vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo. Dios Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y misericordia, por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Suplicamos tu bendición, suplicamos la ayuda a través de tu Santo Espíritu, que pueda guiar nuestras mentes y que podamos entender bien lo que vamos a estudiar. Te lo suplico todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces, como ya les mencioné, quiero contestar esa pregunta: si este conflicto que está pasando ahorita entre Israel e Irán, si esa es la guerra que está profetizada, o qué va a pasar, o qué puede pasar, ¿verdad? Porque ahorita lo que está pasando es de que se está complicando la situación entre Israel y Irán, y sabemos que Estados Unidos se ha ayudado a Israel, lo está ayudando, está mandando armas para suplir la necesidad de Israel. Y también vemos que Rusia y China y otros países están ayudando a Irán. Pero quiero compartir algunas referencias para que podamos entender lo que la palabra de Dios nos dice y lo que el mensaje nos enseña en cuanto a esta guerra que está pronosticada o profetizada. Esta referencia se encuentra leyendo Llamadas Oportunas, volumen 1, número 19 y la página 3. Y observen lo que dice. Zacarías 14, versículo 2 dice: porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y saqueadas serán las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y el comentario del mensajero dice: en vista del hecho de que Jerusalén tiene que ser protegida por un muro de fuego, Zacarías 2:5, mientras que reina allí la casa de Judá,
queda entonces bien definido que la batalla descrita aquí debe ser peleada antes que la casa de Judá esté establecida. En esta batalla las naciones vencerán los gobernantes de la tierra prometida. Es entonces cuando la casa de Judá comenzará a establecerse. Como las naciones que están en batalla ponen sitio a la ciudad, saquean las casas y violan a las mujeres, no pueden ser de ninguna manera naciones justas. Pero puesto que no todos los habitantes van en cautiverio, y puesto que no todos son cortados de la ciudad, ello tiene que significar que los impíos son sacados y los justos dejados para unirse con la casa de Judá. Una referencia que es sumamente importante para nosotros para entender este conflicto. En primer lugar nos habla de Zacarías 14:2. Es una profecía que nunca se ha cumplido en la historia de la humanidad. Es una profecía que no se cumplió en el Viejo Testamento y no se ha cumplido hasta la fecha. Y en esta referencia nos dice que el Señor va a reunir a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Tengan eso en mente porque es algo muy clave para que podamos entender esta guerra. También el mensajero aquí dice que esta batalla, esta guerra descrita aquí debe ser peleada antes que la casa de Judá esté establecida. Obviamente cuando está hablando de la casa de Judá, está hablando de la purificación de la iglesia adventista del séptimo día, que es representada por la casa de Judá. Y cuando sea purificada la iglesia adventista del séptimo día, es entonces cuando surgen los 144,000. Y el hecho que el mensajero está diciendo que esta batalla o esta guerra descrita aquí debe ser peleada antes que la casa de Judá esté establecida, obviamente nos enseña que este conflicto o esta guerra viene antes de la purificación de la iglesia, antes de Ezequiel 9. En otras palabras, en cualquier momento puede estallar o puede suceder esta guerra. Y el mensajero lo hace muy claro que es antes, se va a llevar a cabo antes que Ezequiel 9 se cumpla, antes que la iglesia sea purificada. Otro de los puntos que esta referencia menciona que es muy importante, aquí dice, en esta batalla las naciones vencerán los gobernantes de la tierra prometida. Aquí el mensajero está hablando de las naciones. Dice como las naciones que están en batalla ponen sitio a la ciudad. Dice que no son buenas naciones, no son naciones justas. Entonces el punto, hermanos, es de que para que este conflicto se lleve a cabo o para que se cumpla Zacarías 14:2, en primer lugar, todas las naciones tienen que estar involucradas, de alguna manera o de otra manera. Pueden ser naciones que van a estar activas, mandando tropas, soldados, ejército, y van a estar directamente involucradas en el conflicto, o pueden ser naciones que simplemente van a ayudar, ¿verdad? Van a ayudar, van a apoyar y van a estar de acuerdo con este conflicto, van a estar de acuerdo. Y ahorita vamos a ver que van a ser dos bloques que van a venir en conflicto. Pero el punto de esta referencia nos menciona que es que todas las naciones tienen que estar involucradas. Hoy en día solamente estamos mirando a Israel que está atacando a Irán. E Israel está recibiendo el apoyo y la ayuda de los Estados Unidos. Aunque en las noticias dicen que Donald Trump y, ¿verdad?, los dirigentes de este país de Estados Unidos dicen que no, que es algo que Israel lo está haciendo solo. Pero todos sabemos, ¿verdad?, de que en realidad Israel tiene el respaldo completamente de los Estados Unidos. Y Estados Unidos es el que básicamente está en acuerdo con ese ataque, aunque digan que no lo están ayudando. Entonces vemos que Estados Unidos ahorita está apoyando a Israel para que esté atacando a Irán. Otros países se están dando cuenta y no están conformes con la actitud que Israel está tomando. Y se están mirando que se están aliando con Irán. Obviamente China tiene mucho que ver con esto porque el petróleo que recibe China viene de Irán.
La mayor parte viene de Irán y también Rusia tiene buenas relaciones con Irán y también le vende armas y son vecinos. Entonces son países que están, podemos decir, aliados con Irán, aunque no se han involucrado directamente todavía. Simplemente no están de acuerdo con lo que está pasando allí. Entonces, para que esta guerra llegue a ser una guerra mundial, todas las naciones se tienen que involucrar. Ese es el punto número 1 que tenemos que considerar, hermanos. Vamos a continuar en Llamadas Oportunas, volumen 1, número 20, la página 11, dice esto. Dice, el primer evento predicho es una guerra en contra de Jerusalén. El mensajero está explicando el contexto de Zacarías capítulo 14. Dice, el primer evento predicho es una guerra en contra de Jerusalén, en la que participarán todas las naciones. Noten eso. Tienen que participar todas las naciones, de alguna manera o de otra, tienen que estar involucradas. En esta guerra una parte del pueblo de Jerusalén irá en cautiverio, pero el resto permanecerá en la ciudad. Además, en aquel día los pies del Señor se afirmarán en el monte de las olivas, y el monte se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el oeste, haciendo un gran valle. A este valle de los montes, al lugar donde los pies del Señor están afirmados, es a donde huirá el pueblo de Dios tan apresuradamente como cuando se huye de un terremoto. De esta manera Jerusalén será habitada nuevamente por el mismo pueblo de Dios. Evidentemente los que no fueron cortados, los que fueron dejados en Jerusalén, deben ser los que fueron hallados fieles. Pero los que huyeron al valle a la presencia de él, no fuera de ella, deben ser los que fueron encontrados fieles en otras partes. Sencillamente Jerusalén vendrá a ser el gran lugar de la reunión del pueblo de Dios. Noten esto, hermanos, es muy importante, que este conflicto tiene que suceder antes que la iglesia sea purificada, antes que la casa de Judá sea purificada. Y aquí nos repite nuevamente, inspiración dice que todas las naciones tienen que estar involucradas. Todas las naciones tienen que estar involucradas de alguna manera o de otra. Y nos menciona de que cuando esto suceda, los fieles, los que no van a ser cortados, o como dice en inglés, un remanente, un residuo, un resto, va a haber un grupo que va a ser fieles, que van a aceptar el mensaje, que van a aceptar a Jesús, que son verdaderamente creyentes en Cristo. Ellos básicamente se van a quedar allí y van a ser parte del reino de Dios cuando Dios establezca su reino allí. Entonces encontramos que este lugar, Jerusalén, primero va a experimentar un conflicto grande, donde todas las naciones van a pelear y van a participar. Y entonces cuando esto esté sucediendo, Dios va a purificar a la iglesia, y cuando ya las naciones sean despojadas y sea la ciudad destruida y todos estos eventos estén sucediendo, es entonces cuando Dios establece su reino. Va a ser un lugar donde el pueblo de Dios se va a reunir. Entonces tengan eso en mente, hermanos, porque son diferentes eventos, pero podemos decir que el conflicto viene primero, una guerra viene primero, y entonces las naciones van a participar, todas las naciones, y ya cuando esto se esté llevando a cabo y vamos a decir ya cuando se esté terminando ese conflicto, es entonces cuando Dios purifica la iglesia, y es entonces cuando ese mismo lugar del Medio Oriente, ese mismo lugar de Jerusalén y esa área, ese lugar, es entonces cuando llega a ser o cuando empieza a ser el reino de Dios. Es el establecimiento del reino de Dios. Y como dice aquí, ¿verdad? Jerusalén vendrá a ser el gran lugar de la reunión del pueblo de Dios. Estamos hablando de los verdaderos hijos de Dios. Y ahorita les voy a leer otras referencias que nos comprueban esto.
Llamadas oportunas, volumen 2, número 41, de la página 10 a la 11, nos dice esto. Ahora, en cuanto a lo que pienso sobre la situación en Palestina, es algo muy interesante. Esta referencia, le hicieron una pregunta al mensajero, ¿qué pensaba de la situación en Palestina? Y estamos hablando de 1947, 1948, en ese tiempo, justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces le hicieron la pregunta al mensajero, ¿qué piensas de esto? Y él da la explicación. Noten lo que dice. Dice, ahora en cuanto a lo que pienso sobre la situación en Palestina, pienso que los judíos necesitan un lugar al cual ir, pero no creo que Dios los esté guiando. Si Dios echó los judíos de su tierra por su maldad, porque no los pudo tolerar más, entonces es evidente que Él no los está guiando de regreso ahora mientras tienen la misma mente y son tan hostiles contra su Hijo único como lo fueron hace 2000 años. Los judíos, por lo tanto, están tomando la tierra en su propia responsabilidad. Y cuando el tiempo de los gentiles, Lucas 21-24, termine, el nuevo estado de Israel, como se llaman a sí mismos, entonces evacuarán la tierra mucho más rápido de lo que ahora la puedan tomar, al menos que lleven a Dios a la tierra con ellos. No obstante, Dios tendrá un pueblo allí, pero será la clase de pueblo que Él dice en las Escrituras, algunas las cuales leeré ahora. Jeremías 30 del 18 al 22. Así ha dicho el Señor, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo. Y los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada. Y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice el Señor, y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Es una profecía, ¿verdad? Muy maravillosa, Jeremías 30, donde habla de cómo Dios va a retornar el cautiverio de su pueblo y los va a establecer en la tierra prometida, la tierra que Él le prometió a Abraham. Entonces aquí el mensajero está contestando la pregunta sobre qué piensa de lo que está pasando en Palestina. Estamos hablando de 1948, cuando los judíos empezaron a regresar a Israel. Es cuando las Naciones Unidas, bajo la dirección de los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, les dio el derecho a Israel que formaran su estado, y desde ese tiempo se ha conocido como el Estado de Israel. Y es entonces cuando los judíos empezaron a regresar y habitar en ese lugar de Israel. Entonces aquí el mensajero está diciendo de que estos judíos están regresando a su propia tierra bajo su propia responsabilidad, no porque Dios los está llevando allí, porque Dios los rechazó y ellos no representan, no son el pueblo de Dios, porque todavía siguen siendo rebeldes contra Cristo. Entonces ellos están estableciendo allí desde 1948, pero lo están haciendo bajo su propia responsabilidad. Sin embargo, la Biblia dice que va a llegar el tiempo en que Dios los va a echar fuera de esa tierra. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron a Cristo. Aunque ellos dicen que son el pueblo de Dios, aunque ellos profesan de que es el pueblo de Dios, pero no, Dios los rechazó. Entonces ellos están haciendo esto bajo su propia responsabilidad, pero muy pronto Dios los va a sacar fuera. Y esa es una de las razones que este conflicto tiene que suceder en ese lugar,
porque Dios va a permitir que los judíos salgan de allí, los va a echar fuera, como también a los árabes. Y va a ser campo, va a preparar el terreno para la llegada de su verdadero pueblo, que van a ser los 144,000 y la gran multitud. Ellos van a ser el verdadero pueblo de Dios, no los judíos incrédulos que ahorita están queriendo, ¿verdad?, establecerse en ese lugar. De hecho, también quieren construir el templo, ya tienen todo el material, ya quieren construirlo, pero obviamente, ¿verdad?, donde lo quieren hacer está la mezquita de los árabes y entonces el templo de los árabes, entonces hay un conflicto muy grande. Pero aquí nos da una profecía en Jeremías 30 de la promesa que Dios tiene para su verdadero pueblo, que Dios va a juntar a su pueblo y los va a establecer en ese lugar, que viene siendo los 144,000 primeros frutos y los segundos frutos, que es la gran multitud. Muy bien, ahora si leemos en Llamadas Oportunas volumen 1, número 41, la página 12, y de hecho mucho del estudio se encuentra en Llamadas Oportunas volumen 1, número 41. Si tienen tiempo, lean todo el estudio, porque ahí hay muchos puntos muy importantes que tienen mucho que ver con lo que está pasando hoy en día. Yo simplemente estoy tomando diferentes referencias para que podamos entender, ¿verdad?, el conflicto y también lo que va a suceder muy pronto, pero léanlo en su tiempo. Dice, pero usted dirá, ¿no hay profecía concerniente a lo que los judíos están haciendo hoy en Palestina? Por supuesto, debe haber una profecía. Permítame leérselas. Sofonías capítulo 2 del 1 al 3. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Señor, antes que el día de la ira del Señor venga sobre vosotros. Buscad al Señor todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo del Señor. Especialmente ese versículo 3. Ahorita les voy a leer algunas referencias que tienen mucho que ver con nosotros, especialmente el versículo 3. Buscad al Señor todos los humildes de la tierra, ¿verdad? Buscar su juicio, justicia, mansedumbre. Ese versículo tiene mucho que ver con el pueblo de Dios. Pero empezando con el versículo 1 dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. En otras traducciones dice, oh nación no deseada. Una nación que nadie la desea. Ese es el punto. Entonces está hablando de una nación. Y obviamente esta nación tiene que ver con los judíos incrédulos, los que están controlando a Israel hoy en día. Y son la nación de Israel hoy en día, los judíos incrédulos, los que están haciendo este ataque, los que están cometiendo este ataque contra Irán, porque ellos, ¿verdad?, quieren liberarse de esa nación, no quiere que esta nación tenga armas nucleares, y en realidad ellos quieren controlar todo lo que es esa área. El año pasado, ¿verdad?, en el mes de octubre, cometieron un ataque muy grande con Gaza, ¿verdad?, con los palestinos que están allí, y en realidad han estado matando a muchos palestinos en esa área de Gaza. Muchos piensan que es un genocidio que está cometiendo Israel contra los palestinos. Y obviamente, ¿verdad?, quieren de alguna manera deshacerse de los palestinos que están alrededor de ellos. Vamos a continuar. En Llamadas Oportunas, volumen 2, número 41, la página 13, dice esto, hablando de los judíos. Dice, estos versículos de la Escritura, notemos, encontrarán su cumplimiento justo antes que el día se pase como el tamo, antes que la furiosa ira del Señor rompa sobre la nación no deseable. Y mientras esta nación no deseable se está congregando, entonces es que todos los humildes de la tierra, los que han llevado el mensaje del Señor antes del día grande y terrible del Señor, la iglesia,
se les aconseja buscar todavía la humildad. Por lo tanto, dos pueblos se traen a consideración en estos versículos: la nación no deseable y los humildes de la tierra. Y está hablando del contexto de Sofonías capítulo 2, donde habla obviamente de los judíos y también habla de la iglesia, ¿verdad? Está hablando de los humildes de la tierra, está hablando del pueblo de Dios. Y es muy interesante de que Dios tiene un mensaje para la iglesia en este tiempo. Y cuando este conflicto crezca, cuando este conflicto llegue a ser una guerra mundial, es entonces con más razón. Y es entonces cuando el pueblo de Dios va a necesitar buscar la humildad, ¿verdad? Buscar la justicia y la consagración. Eso va a demandar del pueblo de Dios una consagración y una santificación más completa y más fuerte de lo que estamos haciendo hoy en día. ¿Por qué? Porque viene el tiempo que la iglesia va a ser purificada. Viene el tiempo cuando Dios va a establecer su reino y Dios quiere que su pueblo esté preparado. Voy a continuar. Dice: ahora, en vista de los hechos de que hay solo una nación no deseada, los judíos y nadie más, que es aborrecida por todas las naciones, esta escritura no puede posiblemente aplicarse a otro pueblo. También el hecho que ahora, mientras estamos esparciendo el mensaje del día grande y terrible del Señor, el día antes del día de la ira del Señor, los indeseables judíos de todo el mundo se están congregando en Palestina. Digo, en vista de todas estas cosas tomando lugar contemporáneamente ahora, la verdad de las Escrituras sobresale libremente, mostrando que la ira del Señor está por caer sobre los judíos, al menos que se reformen, y no ellos, sino los humildes de la tierra, han de heredar la tierra. Y así, de acuerdo a la Escritura, judíos y árabes, noten lo que dice el mensajero, es muy importante. Y así, de acuerdo a la Escritura, judíos y árabes de igual manera deben salir de la tierra prometida, y los humildes de la tierra marchará a ella. Eso está hablando del contexto de Sofonías capítulo 2. Yo no puse todos los versículos, ustedes lo pueden leer en su tiempo, pero lean el capítulo 2 de Sofonías, donde empieza con los judíos, continúa con el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios necesita buscar la humildad, y entonces continúa con los árabes, continúa con los descendientes de los Moab, los moabitas. Menciona los árabes que, igual que los judíos, están ocupando el territorio, están viviendo en ese lugar. De cualquier manera, aquí dice, de acuerdo a las escrituras del contexto de Sofonías 2, tanto los judíos como los árabes tienen que ser despojados de la tierra prometida, tienen que salir. Y la manera que Dios va a sacarlos va a ser primeramente permitiendo que las naciones vengan en conflicto, peleando. Ese va a ser el lugar donde se van a pelear. Y después en otra profecía pues en realidad está en Zacarías 14, ¿verdad? Si en otra ocasión podemos estudiarla, pero en el mismo capítulo 14 de Zacarías menciona de que Dios va a traer plagas en esa región, en ese lugar, y va a ser a través de esas plagas que Dios va a sacar o los va a destruir o los va a castigar a muchos de estos judíos y árabes que están ocupando ese territorio. Tengan en mente, hermanos, que ese territorio le pertenece al verdadero pueblo de Dios, a los 144,000 y a la gran multitud. Pero ahorita los judíos y los árabes están peleando porque quieren dominar, quieren controlar ese territorio. Y en realidad no les va a pertenecer ni a los judíos ni a los árabes. Y por eso va a haber ese conflicto. Son eventos, hermanos, que se tienen que cumplir porque Dios tiene un plan para su verdadero pueblo. Bueno, vamos a continuar. Ahora les voy a leer la página 15-16 del mismo estudio. Dice: ahora acerca de la guerra como está hoy,
El tratado número 14, pronósticos de guerra, que salió hace varios años dice la verdad concerniente a la Guerra Mundial número 2 y su resultado. El tratado 14 es el que se titula Pronósticos de Guerra. Ese tratado, el mensajero explica, ¿verdad?, lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Explica el contexto de Nahum y también Sofonías, y explica que en esos libros pequeños se encuentra esta guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y el mensajero entra en muchos detalles. Y entonces aquí está explicando de que la Segunda Guerra Mundial está bien explicada en el tratado número 14. Dice, el tratado obtiene su luz de la profecía de Nahum. La guerra allí predicha, declara el profeta, es peleada en el tiempo del automóvil, en el día que los hombres corren de aquí para allá, mientras los carros se precipitan a las plazas. Discurren por las calles mientras corren como relámpagos en nuestro tiempo. Esta guerra, o esa guerra, el apéndice del tratado, el tiempo y la casualidad resuelven los misterios, prueba que es la guerra mundial número 2. El profeta miró a uno que destruye, Hitler, desafiando a sus enemigos a prepararse contra él. Luego el profeta miró los valientes del destructor, los valientes de Hitler, tropezar en su andar, caer por error en su marcha hacia la victoria. Y así aconteció que después que Hitler abrió sus armas contra las naciones en su derredor y comenzó a destruir, los aliados se fueron a preparar para la guerra. Hitler hizo que sus valientes tropezaran al hacer guerra contra Rusia mientras estaba en guerra con la Gran Bretaña. Y por ir tras Grecia y Egipto, en lugar de cruzar el canal inglés, cuando Inglaterra, sin saberlo él, estaba por rendirse, así tropezaron sus valientes y nunca se levantaron otra vez. Finalmente Hitler desapareció y cesó la hostilidad, pero de acuerdo a la profecía de Nahum y también de acuerdo a los eventos actuales como se difundieron por los reporteros de noticias por todos lados, la guerra todavía está. Realmente no ha cesado, pero solo realmente no ha cesado, pero solo está dando una vuelta para lo peor. Sí, y solo es cuestión de tiempo antes que se ponga aún más violenta. En inglés dice hot, quiere decir que se ponga más caliente de lo que estaba antes de la desaparición de Hitler. Entonces ahí nos está hablando del Tratado 14. El Tratado 14 explica en detalle la profecía de Nahum, lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, y nos da la historia, ¿verdad? Y la historia también lo puede comprobar, de que Hitler, cuando quiso conquistar a Rusia, ¿verdad? El frío, la nieve, los causó que tropezaran y no pudo, ¿verdad? No pudieron conquistar a Rusia y también fallaron, ¿verdad?, de controlar ahí la parte de Egipto y de Grecia, y por lo tanto, ¿verdad?, de acuerdo a la palabra de Dios, tropezaron sus valientes, tropezaron en su camino, no pudieron continuar en conquistar estos países y por lo tanto se terminó el poder de Alemania y Hitler desapareció. Y en realidad muchos reportes yo he mirado de que Hitler, muchos dicen que cometió suicidio, pero si ustedes investigan bien, hay reportes que él se fue a vivir a Argentina. Fue a vivir a Argentina y estuvo viviendo muchos años después de la Segunda Guerra Mundial y finalmente más tarde falleció allí en Argentina. Muchos de esos generales de Alemania se fueron a vivir en ese país de Argentina. Y si ustedes son de Argentina o saben la historia, van a comprobar esto. Pero eso es lo que la historia nos dice. Y de acuerdo a la palabra de Dios,
dice que esa es la razón que todavía la Segunda Guerra Mundial no se terminó, entonces se tiene que continuar. Dice aquí, y solo es cuestión de tiempo antes que se ponga aún más caliente de lo que estaba antes de la desaparición de Hitler. En otras palabras, esa guerra, esa Segunda Guerra Mundial, en realidad no terminó, todavía tiene que ser peleada. Y obviamente, ¿verdad? El mundo la va a conocer como la Tercera Guerra Mundial, pero proféticamente o de acuerdo a la palabra de Dios, va a ser como una continuación de la Segunda Guerra Mundial. Por eso después de la Segunda Guerra Mundial se escuchó esa frase muy famosa que se decía la Guerra Fría, the Cold War. En otras palabras, que la guerra simplemente se enfrió, pero no llegaron a una finalización de esa guerra. Y entonces el mensajero dice, cuando se ponga más caliente, o sea, de estar fría, se va a poner caliente, entonces se va a pelear nuevamente, que va a ser la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, pero el mundo la vamos a conocer como la Tercera Guerra Mundial. Muy bien, la página 16 dice, además no ha habido declaración oficial aún de que la guerra ha terminado. No se ha alcanzado un convenio completo con los poderes que pelearon en la guerra. Cualquiera puede ver que el mundo se está preparando rápidamente para reasumir la guerra con un poderoso y final toque, si es posible. Cualquiera puede ver también que la guerra no fue ganada para el bien de Gran Bretaña, sino para Rusia, y que después que cesaron las condiciones hostiles han causado que el mundo se consolide en dos bloques grandes y hostiles, los bloques del Occidente y Oriente, por no mencionar las guerras y rumores de guerras en todo nuestro derredor. Esto ocurrió porque Gran Bretaña se alió con la ateísta Rusia, un gobierno que está contra Dios y su iglesia. Así, Gran Bretaña puso más grande confianza en el enemigo de Dios que en Dios mismo. Y es por eso que la guerra todavía ha de ser peleada. Muy claro lo que dice el mensajero, que todavía esa guerra se va a pelear. Pero muy interesante, dice que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Después cuando se terminó, no se terminó, sino que podemos decir que cesó. Ahí dice que hubo un periodo donde el conflicto no continuó y empezó, ¿verdad? Como le llaman, la Guerra Fría. Pero desde ese tiempo, estamos hablando, vamos a decir, del 1948 en adelante, de 1948 en adelante, dice que causó que el mundo se dividiera en dos bloques grandes y hostiles. Los bloques del occidente y el bloque del oriente. Entonces, obviamente, el bloque occidental viene siendo el bloque de Estados Unidos con la mayor parte de las naciones europeas, incluyendo a Canadá y Australia, y en el otro bloque viene siendo el bloque oriental, Rusia, China y muchos de esos países árabes. Entonces, desde ese tiempo, después del año 1948, estamos mirando que el mundo se empezó a dividir en dos campamentos, en dos grupos, en dos bloques. El bloque occidental dirigido por Estados Unidos y la Gran Bretaña, y el bloque oriental dirigido mayormente por Rusia, y ahora China está tomando un papel muy importante, pero también está aliado con Rusia. Ellos son los dirigentes, ¿verdad? Los que van al frente de ese bloque. Ahora, les voy a continuar con esta referencia, esta es la página 16. Y ahora, mientras está la Guerra Fría entre el este y el oeste, las iglesias también por la Confederación Amsterdam están aumentando el tamaño de cada bloque. Ambas noticias de radio y periódico declaran que todas las iglesias excepto la iglesia romana y rusa ortodoxa
enviaron representantes a la Asamblea Ámsterdam. La iglesia rusa ortodoxa, sabemos, es la iglesia griega ortodoxa. ¿Y por qué suponen que la iglesia que está en Grecia se unió a la confederación, pero la iglesia que está en Rusia no lo hizo? Solo por temor al bloque en el que están. Las iglesias también están tomando partidos con sus respectivos bloques, Oriente u Occidente. ¿Qué hará la iglesia romana? Ella también finalmente por necesidad se unirá al bloque occidental. Entonces el mensajero está hablando de los eventos que estaban sucediendo alrededor de 1947, 1948, cuando habían, ¿verdad?, estas confederaciones en el cual las naciones estaban confederando con uno de estos dos bloques. Y él está mencionando que no solamente las naciones se estaban uniendo, ¿verdad?, tomando partido con uno de esos dos bloques, sino también las iglesias. Se tienen que unir. Y aquí menciona, dice, ¿qué hará la iglesia romana? O sea, la iglesia católica. ¿Qué va a hacer la iglesia católica? Pues obviamente la iglesia católica se tiene que unir al bloque occidental. Tiene que estar aliado con los Estados Unidos, ¿verdad? Con muchos de los países europeos están aliados con Estados Unidos. Entonces se tiene que aliar allí porque está en un país donde están aliados con los Estados Unidos. Mientras otras iglesias están en otros países comunistas, pues ellas se tienen que unir al bloque oriental. Entonces aquí el mensajero está hablando de que va a haber un movimiento de naciones, incluyendo a las iglesias, que se van a tener que unir, ¿verdad? Se van a tener que tomar partidos con sus respectivos bloques. Ahora, si miramos el mundo, obviamente, ¿verdad?, tenemos a los Estados Unidos, tenemos a Canadá y tenemos la mayor parte de los países europeos, Inglaterra, ¿verdad?, España, Francia y estos países, Alemania, todos ellos pertenecen al bloque occidental, están aliados con los Estados Unidos, incluyendo muchos países de Sudamérica. Muchos países, también México y muchos de los países en Sudamérica están aliados con los Estados Unidos. Estamos también mirando aquí a Australia y a la Nueva Zelanda. Mayor parte de los países en África, Suráfrica y muchos países están aliados con Estados Unidos. Son parte del bloque occidental. Por el otro lado tenemos al bloque oriental, dirigido por Rusia y por China. Tenemos también aquí a Corea del Norte y otros países árabes, que aquí también tenemos a Irán, a Irak y a otros Egipto y otros países que también están aliados con ese bloque. Entonces, lo que la Biblia nos enseña, lo que la palabra de Dios nos dice, es de que cuando sucede este conflicto en Jerusalén, todas las naciones del mundo van a estar involucradas y van a estar unidas al bloque occidental, dirigido por los Estados Unidos, o al bloque oriental, dirigido por Rusia y China. Se tienen que unir a uno de estos dos bloques. Y ese conflicto va a ser entre estos dos bloques, que va a involucrar a todas las naciones de la tierra. Hoy en día lo que estamos mirando en el conflicto de Israel e Irán, solamente Estados Unidos podemos ver que está ayudando, apoyando a Israel. Las otras naciones no se han involucrado todavía para ayudar a Irán. Simplemente están allí mirando, pero apoyan a Irán, ¿verdad? Lo apoyan y miran que las injusticias que está haciendo Israel a querer atacarlo y también atacar a los palestinos que están allí en Gaza. Entonces muchos países no están de acuerdo con lo que está haciendo Israel, pero en sí no se han involucrado directamente, no se han involucrado abiertamente o han declarado la guerra, ¿verdad?, con Israel y con los Estados Unidos. Pero cuando eso llegue a suceder, hermanos, cuando podamos ver que Estados Unidos, Canadá, Australia, Inglaterra, los países europeos, muchos países de latinoamericanos y en Rusia, África,
se unan con los Estados Unidos y respalden a los Estados Unidos y respalden a Israel. Y mientras los otros países, el bloque oriental, también se unan y declaren esa guerra, y cuando todos los países de la tierra, como dice Zacarías 14:2, yo reuniré a todas las naciones de la tierra para combatir contra Jerusalén, entonces podemos decir, podemos concluir que esa es la guerra profetizada que va a finalizar o va a causar que la tierra sea preparada para el pueblo de Dios. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo cuando este conflicto entre Israel e Irán puede llevarnos a esa guerra. Solamente Dios sabe. Pero por lo que estamos mirando, yo pienso que va a ser imposible que puedan lograr la paz. Cada vez que personas mueren, tanto en el lado de Irán como de Israel y los palestinos, causa más enojo, la gente está más enojada, preocupada, irritada, frustrada y obviamente causa mucha venganza. Entonces, entre más haya muerte, destrucción, eso va a causar que las naciones estén más llenas de ira y finalmente, ¿verdad? Lo que puede suceder es de que se pueda escalar, pueda crecer a llegar a ser la guerra en el cual todas las naciones van a participar, uniéndose con el bloque occidental o con el bloque oriental. Y cuando eso sucede, hermanos, entonces podemos concluir, esa es la guerra que Dios nos está enseñando, que nos ha predicho que va a suceder justamente antes que la iglesia sea purificada y justamente antes que Dios establezca su reino allí en ese lugar del Medio Oriente. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, para poder estar atentos a las noticias, a lo que está pasando y poder seguir estudiando el mensaje, compartiendo el mensaje con los hermanos en la iglesia para que se den cuenta de que hay una razón que está pasando este conflicto allí en el Medio Oriente, y todo tiene que ver porque Dios va a establecer su reino allí muy pero muy pronto. Hay muchas profecías en la Biblia que hablan de este conflicto, están llenas. Hay muchas profecías, hermanos, que tenemos que presentar a los hermanos, que tenemos que estudiarlas, porque el Señor nos está hablando a nosotros y quiere que la iglesia no esté ignorante en cuanto a estos eventos. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, para que seamos fieles en esa labor de presentar la verdad. Escrito está, así dice el Señor, mostrando por muchas maneras que este conflicto, ¿verdad?, va a suceder y que hay un propósito. Y el propósito es de que Dios está preparando y va a preparar el terreno para la llegada de su pueblo. Muy bien, continuando con la referencia, página 18 dice, ¿cómo vendrá esto? No lo sé, pero yo sé que la guerra más grande de todas será peleada en la tierra santa. He aquí el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Zacarías 14. Obviamente, ¿verdad? Nuevamente la referencia dice, porque yo reuniré a todas las naciones. Y va a ser peleada esta guerra en la tierra santa, en ese territorio de Jerusalén. Todas las naciones tienen que estar involucradas en ese conflicto, hermanos, para que se cumpla esta profecía. Muy bien. Entonces, les voy a leer algunas referencias que ahora tienen, ahora el Señor nos va a hablar a nosotros. Nos va a hablar a nosotros, al pueblo de Dios. Estas referencias, vamos a ver, nos indican lo que nosotros como creyentes debemos de hacer. Y se las voy a leer. Esto se encuentra en Llamadas Oportunas, volumen 1, número 22, la página 28.
Dice, el resumen de este capítulo, Sofonías capítulo 2, es el contexto de este estudio, es como sigue. Los judíos odiados de hoy no son los judíos admirados de mañana. Los medios que los judíos ahora persiguen para ser admitidos en Palestina no son los medios que los establecerá allí en forma permanente, aun cuando tengan éxito en llegar a ese lugar. Los únicos judíos y árabes que permanecerán en la tierra serán aquellos que busquen al Señor, el Dios de Moisés. Y el único pueblo que irá allá es el pueblo que permanecerá allá. La tierra está reservada para el reino de Judá antitípica. La nación o el reino que dice que no te serviere perecerá y del todo será asolado. Entonces ahora el Señor nos está enseñando y nos va a decir que Dios va a despojar a los judíos y a los árabes, y solamente los fieles judíos y los fieles árabes que acepten a Jesús, que acepten el mensaje de Dios, van a permanecer allí. Van a tener el privilegio de participar y ser parte del reino de Dios. Pero todos los judíos incrédulos y los árabes que rechacen a Jesús y rechacen el mensaje, Dios los va a destruir, los va a castigar y los va a echar fuera de la tierra. Solamente los fieles se van a permanecer allí. Ahora, tengan esto en mente, hermanos. El mensajero nos está explicando el contexto de Sofonías capítulo 2 y también capítulo 3, donde nos habla de una profecía en contra de los judíos y los árabes que están ocupando la tierra. Dios dice que los va a echar fuera. También si ustedes leen en Sofonías capítulo 3 y también en el libro de Nahum, habla de la Nínive, de la Asiria moderna, que obviamente viene representando a Estados Unidos y sus aliados. Dios la va a castigar también. Pero lo que les voy a leer ahora tiene que ver con nosotros, con la iglesia, con los creyentes de este mensaje, con los que estamos enseñando la verdad del día grande y terrible del Señor. Ahora el Señor tiene un mensaje para nosotros. Sabemos y vemos en las noticias que este conflicto va a crecer y va a llegar a ser esa tercera guerra mundial. Va a llegar a ser un conflicto mundial. Pero ahora el Señor nos quiere hablar a nosotros, como cristianos, como creyentes de este mensaje, como sus siervos que somos. Ahora Él nos habla a nosotros. Y noten lo que dice esta referencia. Ese es Llamadas Oportunas, volumen 1, número 22, la página 29. Dice, desde que definitiva y directamente estamos aconsejados a que busquemos mansedumbre y justicia, nosotros no nos atrevemos a descuidar nuestra gran oportunidad. Más aún, no somos dejados para hacer conjeturas acerca de lo que se requiere de nosotros, a fin de prepararnos para el día grande y terrible del Señor. Pero recordaos que si inventamos barreras nuestras, reglamentos que nos forzarían a obedecer, no serían nada menos que nuestras propias justicias. No debemos ser como los fariseos de lo antiguo. No debemos juzgar a otros aplicándoles nuestras propias y humanas normas prescritas por nosotros mismos. No debemos escalar el asiento del juicio o infringir sobre la conciencia ajena, ni juzgar a otro en asuntos que tocan entre el alma y Dios. Todo lo que se exige de nosotros es enseñar y practicar la verdad para hoy. Permitir que la gente decida en sus propias mentes en favor o en contra de ella. No hemos de forzarlos en nada. Muy interesante, hermanos, que el mensajero esté usando esta referencia. Es para nosotros, los que decimos que creemos en la verdad presente, los que estamos testificando o diciendo que somos creyentes del mensaje de la vara del pastor.
Este mensaje es para nosotros, hermanos, y el mensajero lo hace muy claro, que Dios quiere que estemos buscando la humildad y la justicia. Y aquí nos dice que no debemos forzar nuestras ideas sobre otras personas. No podemos, ¿verdad?, forzarlos. O como dice aquí, no debemos ser como los fariseos de lo antiguo. No debemos, ¿verdad?, aplicar nuestras normas humanas y nuestras ideas y forzar nuestras ideas sobre los demás. Todo lo que se exige de nosotros es, noten esto, enseñar y practicar la verdad para hoy. Y que permitamos que la gente decida en sus propias mentes en favor o en contra de ella. No debemos de forzar no debemos de forzarlos en nada. Hermanos, es un principio que como creyentes de este mensaje tenemos que tener en mente. Tenemos que respetar la conciencia y las decisiones que los hermanos tomen. Si están a favor de la verdad o están en contra, uno tiene que respetar. No podemos forzarlos, no podemos ¿verdad?, hacerlos que obedezcan, ¿verdad?, que crean como nosotros creemos. El mensajero lo hace muy claro. Todo lo que se exige de nosotros es enseñar y practicar la verdad para hoy. Y dejar que la gente tome su decisión a favor o en contra. Porque ese es un terreno que solamente le pertenece a la conciencia de la persona, a la persona y Dios. Ellos le van a dar cuentas al Señor, no nos van a dar cuentas a nosotros. Y nosotros no le vamos a dar cuenta a nadie, sino solamente a Dios. Por eso el mensajero dice, ¿verdad?, dice que no tenemos que obligar o exigir o a forzar a la gente a que crea como nosotros estamos creyendo. Tenemos que respetar, pero asegurarnos de que estemos practicando la verdad. Tenemos que tener eso en mente, tenemos que enseñar y practicar la verdad, porque es muy fácil, ¿verdad?, tratar de obligar a la gente, pero dice el mensajero, uno tiene que, ¿verdad?, enseñar y practicar la verdad y dejar que la gente decida a favor o en contra. Eso ya es un terreno donde nosotros no nos tenemos que meter. Es muy, pero muy importante, hermanos, que tengamos eso en mente, porque este mensaje, estas palabras son dirigidas a nosotros, son dirigidas a nosotros los que decimos que queremos este mensaje. Continuando con la referencia, dice, recordemos que Jesús dijo justamente concerniente a este asunto y práctica, no juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7:1. No tenemos derecho para imponer nuestras opiniones ni nuestra manera de ver las cosas sobre ningún otro. El que las otras personas no alcancen nuestras normas o nuestros ideales no es ninguna razón para que las condenemos con el fin de ayudarlas. Lejos de esto. Así que no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos del corazón, y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. 1 Corintios 4:5. Sus vidas magnificarán el poder del Salvador, quien podía justificarlos por su justicia. La referencia dice, no tenemos derecho para imponer nuestras opiniones ni nuestra manera de ver las cosas sobre ningún otro. Y es algo que, hermanos, que tenemos que practicar, especialmente en este movimiento, ¿verdad?, del mensaje de la verdad presente. A veces podemos tener diferentes puntos de vista, diferentes entendimientos, pero eso no nos da el derecho de imponer nuestras opiniones sobre los demás y esperar que otros vean las cosas como nosotros las estamos mirando. ¿Sí me entienden? Y a veces eso sucede muy a menudo entre el movimiento, que hay personas que quieren obligar, quieren exigir, quieren dictar cómo la gente tiene que vivir, creer y recibir el mensaje.
Y eso causa muchas dificultades y muchos problemas. El Señor no nos ha llamado a hacer esa obra. Uno tiene que respetar las decisiones que la gente tome. No podemos, ¿verdad?, obligar, imponer nuestras opiniones sobre la gente. Uno puede decir, yo creo de esta manera o yo lo entiendo de esta manera. Si otro hermano dice, pues yo lo entiendo de esta manera, ok, está bien. Yo no voy a atacarte, no voy a insultarte, no te voy a gritar. Y lamentablemente eso sucede en muchas de las reuniones, ¿verdad?, que se llevan a cabo entre los de la verdad presente, porque una persona no está de acuerdo con otra y entonces empiezan a tener conflicto y empiezan a haber divisiones. Es una obra del diablo que nosotros debemos de dejar y no participar. Continuando con la referencia. Dice, pero gradualmente sobrevino un cambio. Los creyentes comenzaron a buscar defectos en los demás, esparciéndose en las equivocaciones y dando lugar a una crítica dura. Perdieron de vista al Salvador y su amor. Llegaron a ser más estrictos en relación con las ceremonias exteriores, más exactos en la teoría que en la práctica de la fe. En su celo por condenar a otros, pasaban por alto sus propios errores. Perdieron el amor fraternal que Cristo les había encomendado, y lo más triste de todo era que no se daban cuenta de su pérdida. No comprendían que la alegría y el regocijo se retiraban de sus vidas, y que habiendo excluido el amor de Dios de sus corazones, pronto caminarían en tinieblas. El mayor peligro de la iglesia de Cristo no es la oposición del mundo. Es el mal acariciado en el corazón de los creyentes que lo produce el más grave desastre, y lo que seguramente más retardará el progreso de la causa de Dios. No hay forma más segura para destruir la espiritualidad que abrigar envidia, sospecha, crítica y malicia. Y hermanos, este es el mensaje que el profeta puso en el contexto de este conflicto, de esta guerra. Porque es un mensaje que nosotros tenemos que recibir. Son cosas que están sucediendo en el pueblo de Dios que causan grandes problemas, grandes divisiones, grandes conflictos en los creyentes de este movimiento. ¿Qué pasa? Dice que la referencia dice que después está hablando de que cuando los apóstoles empezaron a morir, ¿verdad?, en esa época de los apóstoles, entonces hubo un cambio, vino un cambio en la iglesia, ¿verdad? Los creyentes comenzaron a buscar defectos en los demás. Fíjense, esparciéndose en las equivocaciones y dando lugar a una crítica dura. ¿Acaso no vemos eso suceder en muchas de nuestras reuniones de los de la verdad presente? Parece que hay muchos policías, agentes de policía, que los creyentes empiezan a buscar defectos en los demás. Como que vamos a una reunión no para adorar y glorificar al Señor, sino más bien para ver si el hermano está haciendo lo correcto, si se está vistiendo bien, si las hermanas se taparon la cabeza o si no. Entonces, ahí dice que empezaron a buscar defectos en los demás. O sea, el enfoque ya no era a honrar y glorificar a Dios, sino el enfoque era mirar quién está haciendo esto, quién no lo está haciendo, y si no lo está haciendo, no, pues entonces tenemos que llevarlo al concilio, tenemos que tener una reunión porque el hermano no está haciendo esto y esto y esto. ¿Y qué pasa, hermanos? Dice, llegaron a ser más estrictos en relación con las ceremonias exteriores, más exactos en la teoría que en la práctica de la fe. Dice que llegaron a ser más estrictos en relación con las ceremonias exteriores. Nos podemos vestir bien, ¿verdad? Nos podemos tapar la cabeza o destapar la cabeza, como sea el caso. Podemos actuar como un buen cristiano, podemos tener los talentos de poder predicar y enseñar y cantar y hacer todas estas cosas, pero si la práctica de la fe no es una genuina y verdadera y auténtica, ¿de qué nos va a ayudar lo demás, hermanos? ¿Sí me entienden? ¿De qué nos va a ayudar lo demás si el corazón no está transformado? Y lo más peor dice que en el celo por condenar a otros pasaban por alto sus propios errores.
Y noten esta parte que siempre me ha llamado la atención. Perdieron el amor fraternal que Cristo les había encomendado. Y lo más triste de todo era que no se daban cuenta de su pérdida. No comprendían que la alegría y el regocijo se retiraban de sus vidas. Y que habiendo excluido el amor de Dios de sus corazones, pronto caminarían en tinieblas. ¿Qué pasa? A veces no vemos el gozo, la alegría en los rostros. Aún, ¿verdad? Cuando uno va a la iglesia, a veces hay una reputación tan mala que se dice de los de la verdad presente, que son personas muy rígidas, duras, agresivas. No tienen el cariño, el amor, la compasión. ¿Acaso no es lo que el Señor nos está enseñando que tenemos que ser? Perdieron el amor fraternal que Cristo les había encomendado. ¿Por qué lo perdieron? Porque se están fijando mucho en los defectos de los demás, andan buscando errores en los demás. Vamos a la iglesia para sitiarla, empiezan a marchar fuera de la iglesia con el deseo de gemir y clamar y todo eso, y solamente lo que se hace es frustrar, irritar, ¿verdad? Frustrar a los miembros de la iglesia, y se levantan barreras, se levantan, ¿verdad? Se cierran puertas porque ya la gente no quiere escuchar, no quiere saber nada de eso. Y pensamos de que estamos haciendo la obra de Dios, pensamos que estamos gimiendo y clamando con esas actitudes, cuando no hay amor, no hay comprensión. Hermanos, eso no ayuda, eso no funciona. Aquí dice, no comprendían que la alegría y el regocijo se retiraban de sus vidas, y que, habiendo excluido el amor de Dios de sus corazones, pronto caminarían en tinieblas. Cuando uno va a la iglesia, uno tiene que ir alegre, feliz, queriendo ayudar a nuestros hermanos, no buscando ahí rápidamente qué está haciendo qué no está haciendo, mira el pecado aquí, mira el pecado allá. Y lamentablemente esa es la actitud, ese es el espíritu que muchos toman. Y se cierran las puertas. La gente después no quiere saber nada del mensaje por la actitud que uno toma al querer llevar este mensaje a la iglesia, o al estar marchando fuera de la iglesia con cartelones y con bocinas y llamándoles nombres y diciéndole que el juicio viene, que la espada viene. ¿Piensan que eso va a ayudar, hermanos? ¿Podemos ver a Jesús haciendo eso en el templo allí en Jerusalén? ¿Podemos ver eso a la hermana White haciendo eso? ¿Podemos imaginarnos mirar eso al profeta? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Cuándo miramos esa actitud, hermanos? Nunca, porque eso no funciona. Y esta referencia nos lo está comprobando aquí, ¿verdad? No podemos hacer eso y esperar que los hermanos nos acepten y nos abran las puertas y nos abran los brazos y decir, sí, sí queremos ese mensaje. Hermanos, no tenemos que engañarnos a sí mismos. Dice aquí, el mayor peligro de la iglesia de Cristo no es la oposición del mundo, es el mal acariciado en los corazones de los creyentes, lo que produce el más grave desastre, y lo que seguramente más retardará el progreso de la causa de Dios, y lo que seguramente más retardará el progreso de la causa de Dios. No hay forma más segura para destruir la espiritualidad que abrigar envidia, sospecha, crítica o malicia. Y lamentablemente, hermanos, el mensajero fue inspirado por Dios y puso estas referencias en el contexto de esta guerra, porque eso es lo que el pueblo de Dios necesitamos. Especialmente nosotros que decimos que creemos el mensaje de la verdad presente, el mensaje de la verdad del pastor en estos últimos días, porque ese es uno de los problemas que causa y que se han visto a través de los años después de la muerte del mensajero. Los conflictos y los pleitos y las divisiones entre los hermanos son porque hay envidia, sospecha, crítica y malicia. Y en realidad la gente no quiere saber de esto. ¿Quién quiere ser parte de un movimiento donde la gente se va a sentir tan frustrada, enojada o tan temerosa de ir a una reunión porque tienen temor de cómo los van a ver, si están obedeciendo, si están haciendo esto correctamente? Y cuando hay estos elementos,
cuando hay envidia, sospecha, crítica y malicia, hermanos, no podemos cumplir con la obra de Dios. No podemos, ¿verdad?, continuar así. Tiene que cambiar. Por eso el Señor nos dice que tenemos que buscar la mansedumbre, la justicia, el amor, la consagración, ¿verdad?, la santificación. Tenemos que ser diferentes si queremos compartir este mensaje y si queremos que los hermanos reciban y acepten la verdad. Se tiene que manifestar en nosotros, como el mensajero dice. Solamente lo que Dios exige de nosotros es que enseñemos y practiquemos la verdad. La pregunta es, ¿los hermanos están mirando en nosotros que estamos practicando la verdad? ¿Nuestra religión está llena de amor? Como dice aquí, el amor fraternal que Cristo nos ha encomendado, o está lleno de ira, de envidia, de crítica, de malicia o de cualquier otra maldad. Son preguntas, hermanos, que tenemos que contestar. Y espero que Dios nos ayude para que estudiemos esto cuidadosamente, que evaluemos nuestras vidas, escudriñemos el corazón para ver si estamos verdaderamente haciendo lo correcto en compartir este mensaje, haciéndolo como Cristo lo hacía, haciéndolo como los profetas lo hicieron, de una manera bien, con sabiduría, ¿verdad?, con conciencia, con amor, con contacto, con prudencia, porque obviamente hay prejuicio, pero uno tiene que actuar como Jesús. Tenemos que ser como Jesús en todo aspecto de nuestras vidas. Y por eso el mensajero puso estas referencias. Esta referencia está tomada de los Hechos de los Apóstoles y el mensajero la puso en sus estudios para mostrar que era una de las cosas que nosotros debemos de tener en mente mientras este conflicto se va a llevar a cabo en el Medio Oriente, mientras esta guerra va a estar sucediendo. El Señor nos habla y nos dice: esto es lo que espero de ustedes, la misericordia, la justicia, la humildad. Mientras las naciones estén peleando, yo espero de mi pueblo que estas cosas se estén manifestando. Que Dios nos ayude, hermanos, para que esto sea una realidad y que verdaderamente podamos honrar al Señor en nuestras vidas, en nuestras actitudes y en la manera que compartimos este mensaje. Vamos a concluir con esto, hermanos. Básicamente en esta ocasión les compartí el hecho de que lo que estamos mirando ahorita, les quiero dar este resumen, lo que está pasando ahí en Israel e Irán. Básicamente ahorita miramos este conflicto entre estas dos naciones. Si esto se complica más y todas las naciones se empiezan a involucrar, y entonces vemos que llega a ser un conflicto donde todas las naciones van a estar involucradas, entonces podemos concluir que esa es la guerra profetizada en la palabra de Dios. Entonces va a ser un tiempo muy solemne para nosotros, porque nos va a indicar que la purificación de la iglesia está a la vuelta y que muy pronto Dios va a establecer su reino. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude para que podamos ser fieles al Señor, que podamos ser fieles a la obra que Él nos ha encomendado y que sobre todo podamos tomar esto a pecho y que podamos tomar la verdad y vivir la verdad, que sea algo real y vivo y que esté creciendo, que tengamos el enfoque en el lugar correcto y que nuestra vista esté enfocada en honrar al Señor en todo lo que hagamos y a la vez compartir el mensaje de una manera saludable y correcta y, como dice el mensajero, dejar que la gente decida a favor o en contra, pero que asegurémonos que estemos haciendo lo correcto para que podamos honrar el nombre de Dios. Entonces voy a terminar con una oración. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por estar con nosotros. Te suplico, Padre, y te pido que nos bendigas y que nos ayudes para que podamos seguir adelante y que podamos estar listos y preparados para cuando tú vengas y hagas tu obra de purificar a la iglesia y que podamos ser encontrados entre los fieles, los 144,000. Gracias por tu amor y misericordia. Te lo suplico todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces que Dios me los bendiga y hasta la próxima vez que podamos estudiar la palabra de Dios. Vamos a continuar y espero que muy pronto podamos estar con Dios en su reino. Bendiciones y aquí está la información si quieren apoyar al ministerio. Que Dios me los bendiga, hermanos.